Incertidumbre porque las economías desarrolladas han tenido una situación difícil, donde han tenido o tienen en este momento una inestabilidad macroeconómica, problema de déficits fiscales estructurales, donde aumenta la deuda, disminuyen los empleos, se dificulta el consumo. Es un entorno de incertidumbre que se ha venido consolidando, sobre todo desde la última crisis, la crisis financiera global de hace ya 4 años. Vamos a la siguiente. En el caso de Europa, particularmente, ha habido una situación dramática. En los últimos años, las economías europeas están experimentando la peor crisis que tengan desde que comenzó el proceso formal de estructuración de la Unión Europea. Grecia, Portugal e Italia particularmente, España, están viviendo un momento difícil de sus economías. Y eso hace que se le cargue cierto ambiente de incertidumbre al desempeño económico global. Vamos a la siguiente. Si miramos el año pasado, el año 2011, muchas revistas especializadas en economía o en política casi que centraron toda la atención durante muchas semanas a los sucesos de la economía mundial. Vamos a la siguiente. Y así casi que todo el año 2011 fue un año de mucha incertidumbre. Lo paradójico de todo, y eso inclusive se refleja hasta en los rostros de los líderes mundiales. Vamos a la siguiente. Déjala ahí un rato. Esa incertidumbre mundial es lo que a muchos nos ha preocupado. ¿Qué va a pasar con nuestras exportaciones? ¿Qué va a pasar con la inversión? ¿Cómo esto puede afectar a nuestro país? Lo cierto es que como nunca antes, Colombia tiene unas circunstancias y un momento que le permiten, de cierta manera, autodeterminarse en el concierto internacional, en tener un poco más de tiempo para que esas olas que vienen desde el otro lado del Atlántico no nos hagan daño, no nos hagan mella. Mientras esas olas vienen, esas olas que pueden ser de incertidumbre y el viento está a favor, tenemos que aprovechar para, uno, avanzar en reformas y dos, terminar el proceso de nuestra agenda internacional o cerrar ese vacío de la agenda internacional, de rezago de la agenda internacional que el país acumuló en los últimos años. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Lo que se ha visto en el mundo a raíz justamente de ese ambiente de incertidumbre es que hay una tendencia a cerrarse, una tendencia a mayor proteccionismo. Y hay brotes en muchos puntos del mundo en ese sentido. Y por esa razón, lo que nosotros hemos venido planteando es que tenemos que aprovechar este cuarto de hora para que Colombia acelere su agenda de internacionalización. Vamos a la siguiente. Cuando uno mira el caso de España, y esto es particularmente importante porque el miércoles tendremos en Colombia al presidente Rajoy su primera visita oficial a Sudamérica, que la hace a Colombia. Cuando uno mira el caso de España, las dificultades que tiene la economía española hoy, el comercio exterior, la innovación y el turismo son los 3 sectores que mantienen tasas positivas de crecimiento en España y hacen que la economía española no esté peor de lo que ya está hoy. La apuesta por un comercio exterior fuerte y la apuesta por sectores de servicios claves y transables es lo que hace que al final del día las economías tengan un blindaje adicional en el evento de tener un retroceso en sus indicadores. Por esa razón, creemos nosotros que la apuesta que tenemos que hacer en estos 2 años que le restan al gobierno a partir de agosto es rematar de la mejor manera posible nuestra agenda de internacionalización. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Esa lámina que está ahí lo que refleja es el número de acuerdos bilaterales. Alguien me preguntaba en un debate reciente en el Congreso de por qué el afán de hacer tantos acuerdos bilaterales. Y la respuesta es muy sencilla. La OMC nació con buenas intenciones, hizo unos avances importantes, creó una institucionalidad en la cual todos los países pueden hacer convergencia para discutir en un mismo día, en un mismo escenario, hacia dónde va el comercio y cómo utilizar el comercio para el desarrollo. Pero al mismo tiempo se frustran, y nos frustramos los gobiernos, de ver el poco avance de las rondas de negociación para obtener un flujo de comercio mucho más libre y mejor reglado a nivel mundial. Y esa frustración se refleja, dejemos la anterior por favor,
Esa frustración se refleja justamente, particularmente a comienzos de los 90, y es donde comienza a fluir una mayor tendencia de negociaciones bilaterales, y eso que ustedes ven, por ejemplo, en el área azul, esa primera cresta, es el número de tratados negociados en el hemisferio sur, entre países del sur, y luego entre los países del sur y los países del norte, porque justamente la ausencia de una institucionalidad que permita que el comercio fluya, que genere desarrollo, esa ausencia de unas reglas generales a nivel global son las que están imponiendo o imponiéndonos la obligación de negociar bilateralmente, y es como se puede decir en los negocios, un segundo mejor. Ese segundo mejor es tener una agenda clara de negociaciones. Y Colombia lo ha venido haciendo en los últimos años, en las últimas 2 décadas realmente. El tratado con Estados Unidos, que si bien se negoció a partir del 2004 y se firmó en el 2006 y se aprobó por el Congreso colombiano en el 2007 y lo aprobó la Corte en el 2008, duró 68 meses a la espera de ser aprobado por el Congreso americano o a la espera de ser presentado al Congreso americano. Y fue aprobado en 13 días, después de 68 meses de espera. La razón, todos sabemos, era básicamente política. No había ambiente político en los Estados Unidos para discutir el Tratado de Libre Comercio. Pero ese tratado, desde la fundación misma del Ministerio en 1992, haya sido sugerida y planteada por el Ministerio de Comercio al gobierno americano. Ayer recordábamos con el embajador Gabriel Silva, que fue embajador además en Estados Unidos a comienzos de los 90, que una vez comenzara la negociación del NAFTA entre Canadá, Estados Unidos y México, Colombia solicitó hacer parte de esa negociación, el sentarse a mirar la posibilidad de, una vez terminada la negociación del NAFTA, Colombia fuera el primer país de Sudamérica en tener un TLC con los Estados Unidos. Las circunstancias de los 90 no nos favorecieron y lo que pasó fue que la primera negociación que hizo Estados Unidos después de México fue con Chile en el 2013 y después sucesivamente con los países centroamericanos y con nosotros. Lo cierto es que ahora, cuando ponemos el tratado ya con fecha firme de vigencia, lo que aspiramos que suceda es lo que ha pasado con el comercio mundial. Vamos a la siguiente, se ve la coincidencia no solamente de esos acuerdos bilaterales, sino del crecimiento del comercio global en virtud de esos mismos acuerdos bilaterales. La evidencia está más que demostrada, y ustedes lo saben, es que al liberar el comercio bajo reglas estables, bajo reglas claras, entre economías de mercado, hace que automáticamente el comercio comience a fluir y a crecer de mejor manera. Vamos a la siguiente. E igualmente con los flujos de inversión. La gran mayoría de estos tratados hacen referencia no solamente al flujo de bienes y servicios, sino también a los capitales. Vamos a la siguiente. Esta lámina, resumidamente, lo que demuestra es que tanto en comercio como en inversión, las economías en desarrollo han ido ganando cada vez más participación. Si vemos el año 70, la participación de las economías en desarrollo era inferior al 20% en lo que se refiere a las exportaciones mundiales, y hoy es cerca del 43%. Estamos hablando que en cerca de 40 años, estas economías, como la colombiana, han ido ganando cada vez más participación en las exportaciones. Y si lo vemos por flujos de inversión igual, casi que la mitad del flujo de inversión del 2010, y el año pasado no fue la excepción, la mitad de los flujos de inversión extranjera directa fueron a economías emergentes, a economías como la colombiana. Ahí hay una recomposición importante a nivel mundial de los flujos de comercio y de los flujos de inversión. Quienes estuvieron en el foro empresarial, del viernes y del sábado, tuvieron la oportunidad de estar ahí en Cartagena o escuchar las deliberaciones del foro empresarial, presenciaron justamente esto, la evolución que ha tenido en el tiempo las exportaciones y el crecimiento de las exportaciones y el número de intercambio entre norte y sur, en los flujos de inversión y en los flujos de comercio. Y hay hechos muy relevantes con los cuales tenemos que comenzar a convivir y aprender a vivir y, por supuesto, prepararnos para esas competencias, tomando distintos tipos de acciones y de medidas. Uno de esos casos es el resurgimiento de China, que no es sino un reacomodo de lo que tradicionalmente
fue la importancia de China en la economía global. Esta gráfica ilustra los últimos 2000 años y hace una proyección para los próximos 30. Un instituto de pensamiento y de análisis global muestra cómo China, por ejemplo, pesó en su momento cerca del 25% del PIB mundial. Y hoy hemos comenzado a ver nuevamente el resurgimiento de China. Es que durante el siglo XIX y durante el siglo XX, China simplemente se aisló del mundo. Y esta apertura china, que tiene ya cerca de 40 años, ha comenzado a hacer que China gane su espacio vital nuevamente. Eso se ve, vamos a la lámina siguiente, en los procesos de urbanización y en muchas otras variables más en China. Esa es una realidad el crecimiento y la transformación de Asia, no solamente en lo que ha pasado, en lo que va a pasar también. En ver a China ya no solamente como un país que produce bienes para exportación, sino que también compra, que también va a generar una capa de consumidores muy importantes. En Rusia, por ejemplo, se estima que en los próximos 20 años aparecerá un país de clase media de 50 millones nuevos, rusos que saldrán de la pobreza a la clase media. Eso es un país más grande que Colombia, de clase media. Y se esperan cifras igualmente el doble y el triple en los países del sur de Asia, de India y de China. Esas realidades están transformando, por ejemplo, los precios de los alimentos. Y ya lo hemos visto, por ejemplo, cómo estos últimos 15 años los precios de los alimentos han tenido un nivel mucho mayor que los últimos 30 años. El año pasado, casualmente, estaba dando un desayuno con empresarios en Buenos Aires, con el presidente Santos. Estaban los cultivadores de soya más grandes de Sudamérica. Y narraba uno de los propietarios de una de esas empresas, y él tuvo una discusión con su consejo directivo a comienzos de los 90 sobre si se salían o no se salían del negocio de soya, sobre si invertían o no invertían más en el negocio de soya, porque la tendencia que traían los precios cuando miraban las series desde los 70 hasta los 90 era que el precio de los alimentos iba a seguir hacia abajo. Además, el precio del petróleo se mostraba también sus señales de caída. De hecho, cayó hasta los niveles más bajos hasta el año 2000. O sea, la apreciación que tenían en ese momento en el consejo directivo de esta empresa es el momento de salirse de ese negocio. Y otros, otros miembros del consejo directivo decían que no, que había que hacer la apuesta a que los precios de los alimentos iban a subir, porque estaba sucediendo un cambio demográfico importante y en el crecimiento de la economía mundial y en el ingreso y en la transformación de las clases, particularmente en Asia. Y la apostaron fue por el crecimiento en ese momento de la soya, y hoy el tiempo les dio la razón. Y es un poco lo que creemos nosotros que va a seguir pasando en el mundo. Va a ir un cambio y unas tendencias que tenemos que a tiempo interpretarlas y comenzar a prepararnos para enfrentarlas correctamente. Sobra decir, y aquí todos lo hemos reconocido múltiples veces, no solamente dentro de Colombia, sino afuera de Colombia, no solamente es la portada de Time del jueves que hace referencia al suceso de Colombia, es también el suplemento del diario El País de España de hoy, previo a la visita del presidente Rajoy, donde reseñan la transformación de la economía colombiana y la expectativa que hay de crecimiento de la economía colombiana. Pero lo es también, anecdóticamente, algo que nos pasó en Milán hace cerca de un mes, donde la propia Cámara de Comercio de Milán, en un evento con inversionistas, reseñaba a Colombia y decía cómo la revista Foreign Policy hace 10 años hablaba de una Colombia con escenarios de Estado fallido, y cómo en febrero de este año la misma revista Foreign Policy hablaba del éxito del modelo económico colombiano y cómo se volvía nuevamente una estrella en ascenso en Sudamérica. La misma revista, lo único que cambiaba era el volumen y el año de la revista. Esa es la historia de Colombia en 10 años. Y es lo que ha pasado, donde todos sabemos, porque los que estamos aquí sabemos cómo se ha hecho, qué se ha hecho para ello y lo que nos hace falta para recorrer, lo que nos tiene que motivar. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. El crecimiento del PIB,
crecimiento de la economía, vamos siguiendo. Ustedes saben que la inversión extranjera este año va a volver nuevamente a alcanzar niveles récords. El año pasado fue de un dinamismo superior al 98% respecto del año anterior y este año va camino a crecer un 30% más. El Banco de la República reveló esta mañana el dato consolidado de inversión extranjera del primer trimestre, 30% más de inversión respecto del primer trimestre del año pasado. Y eso va por buen camino. Y hay inversión de todo tipo, básicamente minera y petrolera. Pero el año pasado la composición de esa inversión fue 80-20, 80% a minería y energía, 20% a otros sectores. Este año es 70-30. Es decir, ha aumentado la inversión extranjera este año, pero además está aumentando en sectores no necesariamente de economía extractiva, sino también a sectores industriales, manufactureros, de comercios, de servicios, de hotelería, y eso hace que el país comience a tener un nuevo peso en el escenario mundial para la atracción de la inversión extranjera. Vamos a la siguiente. Igual la pasada con las exportaciones, y hablaremos más adelante de ellas. Vamos a la siguiente, a la siguiente. El superávit comercial básicamente está aportado gracias a la minería y al carbón. Vamos a la siguiente, a la siguiente. Un punto importante, echemos para atrás esta. El país también asimiló en esta última década la pérdida del mercado venezolano, que afectó a Barranquilla, que afectó a la costa Caribe y afectó al eje cafetero principalmente. Era Venezuela a comienzos del 2001 el segundo o tercer mercado de mayor importancia para las exportaciones no mineroenergéticas de la región. De manera que el problema del cierre de las exportaciones colombianas y particularmente de la costa a Venezuela fue un impacto duro para las empresas en 2009 y en 2010. La recuperación de ese mercado no va a ser fácil, o llegar a los niveles que tuvimos en el 2008 no va a ser fácil. Y otra noticia que obviamente ha pasado desapercibida por la cantidad de atención que ha merecido, por supuesto, la cumbre y el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es que ayer suscribimos también los anexos que hacían falta con Venezuela. Ayer dejamos en firme el acuerdo con Venezuela, que reemplaza nuestro periodo de transición que teníamos por el retiro de Venezuela de la CAN. Gracias. De manera que eso también fue una buena noticia de ayer, al tiempo que hacíamos las cartas, el intercambio de cartas para el proceso del TLC con Estados Unidos. A los 40 minutos estábamos en el mismo salón haciendo lo propio con Venezuela. Creo que eso también es parte de las buenas noticias de la agenda comercial. Obviamente, todos tenemos que reconocer que el mercado venezolano es un mercado que tiene unas características y unas peculiaridades que hoy hacen que sea más incompatible con nosotros de lo que fue en el pasado. En el pasado los dos países caminamos en la misma dirección y es más fácil cuando uno tiene un socio comercial que habla en el mismo sentido que uno, es más fácil construir una relación. Y por supuesto el tratado va a servir, va a ayudarnos, pero no resuelve problemas o no resuelve dificultades que tienen los exportadores colombianos en el mercado venezolano. Vamos adelante. Seguir con el talante reformador. Yo aquí quiero aprovechar que llegó el senador Álvaro Aston para reconocer en su presencia la labor del Congreso en este sentido. Nosotros no hemos perdido el tiempo. Los últimos años han servido muchísimo para que Colombia haga las reformas apropiadas. Otro anuncio que también pasó de alguna manera desapercibido ayer en la rueda de prensa fue el anuncio del presidente Obama de respaldar la candidatura de Colombia a la OSD. Eso es un hecho que puede pasar desapercibido entre nosotros por la urgencia de los temas que tenemos y por los debates que tenemos dentro de Colombia. Pero en el escenario internacional, el hecho de que Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, diga en una rueda de prensa que los Estados Unidos apoya firmemente la candidatura de Colombia, que Estados Unidos cree que Colombia va por el camino económico correcto, que vamos camino a una economía, a ser una economía desarrollada, que es lo que también ha dicho en el pasado el HSBC sobre Colombia en sus pronósticos a 30 y 40 años, es un hecho de suma relevancia para nosotros en el contexto internacional. Y eso tiene que motivarnos a seguir adelante en el talante reformador, a seguir haciendo reformas que nos permitan, tanto legales como normativas, que nos permitan
poner al país en tono con una exigencia de un mundo cada vez más globalizado. Vamos a la siguiente. Eso se refleja en el ingreso per cápita. Vamos a la siguiente. Y lo otro que quería simplemente compartir con ustedes, viendo los números de lo que pasó en la última década con el Caribe, viendo sus exportaciones, viendo la inversión, viendo el crecimiento de la economía de la región, qué podemos hacer para sacarle más provecho y para poder, sobre todo, proyectar hacia adelante nuestra región. Lo primero, hemos tenido a lo largo de la última década una variación del PIB que en la mayoría de los casos ha estado inclusive por encima del promedio nacional, pero no así en los últimos años. Nos hemos quedado de alguna manera como región siempre con una participación menor en el PIB. Vamos a la siguiente. En cuanto al desempleo, lo que uno sí ve es en los últimos 2 años, y ustedes lo saben mejor que nadie, en Cartagena y en Barranquilla, ha habido una disminución notable del desempleo, pero eso tiene que ser completado con una mayor productividad, con un mejor ingreso para los trabajadores. Vamos a la siguiente. Estas láminas que no se van a alcanzar a ver reflejan un problema que tenemos de concentración de nuestras exportaciones, todos lo sabemos cuando sumamos todas las exportaciones de la costa. Vamos a la siguiente. Carbón, por supuesto, se lleva el gran peso de las exportaciones de la costa. Por eso es muy importante que el DANE haya comenzado ya a analizar las exportaciones, separando las mineras de las no mineras, para dejar atrás esa clasificación obsoleta que tenía Colombia de tradicionales y no tradicionales, que no reflejaba realmente el esfuerzo ni el espíritu emprendedor y exportador de nuestro país. Éramos el único país que tenía esa clasificación, y lo que ha hecho el DANE, por fin, después de muchas solicitudes en este sentido, es, a partir de febrero de este año, comienza una medición basada justamente en la clasificación internacional que reconoce el valor agregado y que diferencia la exportación minera de la no minera. Vamos a la siguiente. Cuando miramos así, vamos a la siguiente, que es mejor, las no mineras, uno observa una recomposición de los destinos de las exportaciones de la costa. Hemos tenido en algunos casos a la Unión Europea como principal destino, en otros casos a Venezuela como segundo destino, dependiendo de la década, si la miramos la de los 90 o la década pasada o lo que pasó el año pasado y el inicio de esta década que viene del siglo XXI, lo que observamos es cada vez una composición distinta de los países que son destinos. Brasil aparece por primera vez, México aparece más importante, Venezuela pierde importancia. Pierde importancia por una razón, porque hay factores políticos que hicieron que se perdiera, o factores internos de ese mercado que hicieron que se perdiera gran parte de las exportaciones al mercado venezolano. Y eso nos recuerda que una de las consignas con las que trabajamos en la política de comercio exterior es la diversificación del riesgo. En todos los mercados hay riesgos políticos, ambientales, económicos. Uno puede tener sus productos colocados en un mercado que de pronto por razón económica pierda dinamismo, pierda capacidad de consumo y pierde el cliente. O puede pasar que por razones políticas un mercado se cierre y perdamos entonces la capacidad de exportar a él. O un desastre ambiental puede terminar aislándonos de ese mercado y haciendo perder mercado. Y abundan los casos. El tsunami, por ejemplo, de Japón, en su momento el año pasado, bloqueó las exportaciones de flores desde la sabana de Bogotá. O una decisión de una ruptura política entre Venezuela y Colombia aisló las exportaciones de Pereira, de Barranquilla y del Valle del Cauca. O simplemente la pérdida de dinamismo en un socio estratégico, capacidad económica de un socio estratégico, hace también que las exportaciones retrocedan. Entonces, viendo eso, se orienta la política justamente a buscar la manera de abrir las negociaciones. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. A la siguiente. Vamos a pasar varias más porque estamos cortos de tiempo. Pasemos unas 5 hasta el capítulo siguiente. Dejémosla ahí, esa, la del TLC. Esta ha sido una oportunidad para los caricaturistas en Colombia. Con buen sentido, registran la llegada del Tratado de Libre Comercio con Colombia. El país, hay que recordarlo, no va a ser precursor en un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Vamos a ser la
10ª economía en América Latina que tenga un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y la 19ª a nivel mundial. Hay países como México que ya van a cumplir o van camino a cumplir sus 20 años de TLC con Estados Unidos. Chile va camino a cumplir el año entrante 10 años de tener un TLC con Estados Unidos. Perú va camino a cumplir 4 años. Costa Rica cerca de 5. Entonces decía un columnista especializado que dependiendo que esto es como llegar tarde a una fiesta. Tal vez lo único bueno de llegar tarde a una fiesta es que uno sabe cómo le fue a los que fueron a la fiesta. Y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer del lado de Colombia. ¿Cómo aceleramos nuestra curva de aprendizaje respecto de aquellos que llevan 18 años, 10 años, 4 años, 5 años con ese tratado? ¿Cuáles han sido sus frustraciones? ¿Cuáles han sido sus éxitos? ¿A qué se ha debido uno y el otro? Y hemos tratado de traer esa experiencia al equipo de comercio exterior y a los empresarios de Colombia para poder justamente ganarnos unos tiempos, acortar más la distancia. Aquí quiero comenzar a decir un poco lo que queremos hacer y ahí voy a finalizar mi presentación, que aunque le falta un pedazo, infortunadamente por razones de tiempo no la puedo extender más. El país tiene que ver esta oportunidad del TLC, ver esta herramienta que tenemos enfrente del tratado para aumentar nuestras exportaciones. Todos los países de la región que pusieron en marcha el tratado, en una u otra medida, con una u otras acciones, incrementaron sus exportaciones. En algunos casos, hasta en un 400% al destino. En algunos casos, productos subieron hasta un 500% su volumen de exportación, porque el solo hecho, como nos lo han dicho muchos inversionistas y compradores americanos, el solo hecho de saber que la sociedad que se ha establecido entre los países es estable, es predecible, no sufrirá sobresaltos, como los que sufrimos en los últimos 20 años, los confeccionistas, o los floricultores, o los productores de calzado, o de manufacturas plásticas, por tener o no tener la AFDEA, se acabó. Se acabó la incertidumbre para los exportadores colombianos que dependían del mercado americano. Se acabó la incertidumbre para los exportadores colombianos que no querían arriesgarse en ese mercado porque no sabían si iban a terminar desplazados por un mejor socio comercial, por otra empresa situada en otro país de la región que sí tenía, en cambio, acceso preferencial al mercado americano. Y eso es lo de fondo del tratado. Adición a eso, no solamente el tratado despeja el camino para los bienes, despeja también el camino para los servicios. Aquí Colombia tiene mucho para dar y esta ciudad tiene mucho para dar en materia de exportación de servicios. Pero en adición a eso, el tratado también va a mover la inversión. Y aquí caemos nuevamente en la parodia del huevo y la gallina. No tenemos infraestructura, entonces ¿por qué aceleramos los TLCs? No tenemos TLCs, luego tampoco tenemos el capital para poder resolver la infraestructura. La experiencia de América Latina, de los países que tienen los tratados, ha demostrado que la inversión ha crecido y que el crecimiento del comercio ha favorecido la resolución o la solución de los graves cuellos de botellas que había en materia de infraestructura, no solamente en Colombia, en Chile, en Perú, en México, que también tuvieron sus problemas en su momento cuando pusieron a andar los tratados. Hemos dispuesto, además, como gobierno, algunas cosas que quiero brevemente enunciar. Fortalecimiento de Proexport. El brazo que tenemos para lograr que se cristalicen los negocios está en cabeza de Proexport. El año pasado incrementamos en un 25% el presupuesto de la entidad y yo aspiro que con el esfuerzo del Congreso y del Ministerio de Hacienda este año hagamos otro esfuerzo más para aumentar la capacidad de Proexport, para colocar una fuerza de ventas especializada de Colombia dentro de Estados Unidos. Ya Proexport tiene en la página web hoy, cualquiera puede entrar, un servicio de asistencia y de consulta a los exportadores colombianos. Un detalle como el que entregamos inclusive el viernes y el sábado al foro empresarial, hasta para empresarios de los países vecinos, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Brasil, cerca de 8 economías de cómo pueden venir a Colombia con sus inversiones para aprovechar Colombia como una plataforma exportadora. El estudio que tiene Proexport es tan completo y tan denso que tenemos que seguirlo volviendo práctico.
Es un detalle de lo que exportan nuestros departamentos, es un detalle de lo que compran cada uno de los estados de los Estados Unidos. ¿Qué compra California? ¿Qué compra Arkansas? ¿Qué compra Florida? ¿Dónde están las oportunidades para los empresarios colombianos? ¿Quiénes son las empresas que compran en Estados Unidos esos productos? Hasta ese nivel de detalle llega el estudio que tiene Proexport. Aquí estaremos próximamente con la Cámara de Comercio de Barranquilla presentando justamente ese detalle, esa alianza. Pero además vamos a tener divisiones especializadas de Proexport por sectores también. Estamos abriendo en California nuestra oficina para poder especializarla en software y en tecnologías y en BPO, donde aquí también en Barranquilla tenemos empresas que Analdex condecoró el año pasado por sus servicios en bilingüismo en BPO. Pero adicionalmente vamos a fortalecer el sistema moda teniendo una unidad especializada de Proexport en Estados Unidos para hacer negocios para el sistema moda, no solamente para confecciones, para marroquinería, para bisutería. Y eso es lo que tenemos que hacer, es fomentar más alianzas público-privadas. La demostración de lo que pasó en Perú con la pequeña y mediana empresa nos da el aliciente, el acicate de que sí podemos aumentar nuestras exportaciones y además podemos exportarlas aumentando también el número de empresas que participan de esas exportaciones. Bancoldes, aquí está presente el presidente del banco, puede explicar en detalle a este auditorio la acción de lo que implica Impulsa, que la lanzamos hace un par de meses para ayudar a las empresas en su proceso de transformación y de innovación, justamente pensando en cómo logramos hacer mejores productos para poder llevarlos al mercado y a los mercados que estamos abriendo, y particularmente el mercado americano. En adición a estas dos instituciones y sus programas, también está el programa de transformación productiva. Hay unos sectores de la economía, muchos de los cuales pueden estar representados en cabeza de sus empresas, en las que el gobierno tiene un firme compromiso de solucionar los cuellos de botella y buscarles una salida. Recientemente entró el sector de metalmecánica a ser parte del programa, entró el sector de hortalizas y frutas a ser parte del programa. El foco del programa es triplicar las exportaciones de esos sectores en los próximos 10 años usando esta red de tratados comerciales. De manera que la invitación que queremos hacerles a ustedes para que vean el año 2012 como un año de inflexión, como un año de profundo cambio en la estructura de comercio exterior de Colombia. Hace 20 años se creó este ministerio. Hace 20 años se creó Bancoldex y Proexport. Esos 20 años del ministerio coinciden este año con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que desde entonces, desde la fundación del ministerio, se venía hablando de él. Y muy probablemente este mismo año pondremos en vigencia también el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y muy probablemente este año también pongamos en vigencia, o por lo menos concluyamos las negociaciones con otras economías, como Israel, como Panamá, como Costa Rica, como Dominicana. Es que de aquí, desde Panamá hasta Guatemala, hay otro país del tamaño de Colombia que nos interesa también integrar comercialmente. De manera que tenemos la expectativa de que las exportaciones colombianas crezcan, se diversifiquen, busquen otros mercados, mejoren la calidad de sus productos, y para eso el gobierno hará el mejor esfuerzo, no solamente por entregar en el año 2014 14 tratados, 1.400 millones de consumidores con acceso preferencial para las empresas colombianas, sino unos programas y unas políticas orientadas por Proexport, orientadas por Bancoldex, para fomentar el emprendimiento, el aumento y la calidad de los productos y ciertamente la búsqueda de negocios. Estoy seguro que nuestra región, el Caribe, va a ser una de las más beneficiadas de esta gran transformación económica que el país va a comenzar a evidenciar en las próximas décadas. Y que la ciudad de Barranquilla tiene que ser, como lo dijo la alcaldesa en un foro hace unos minutos, la capital de los tratados de libre comercio. Esa responsabilidad compartida. Afortunadamente, hay dos hombros
para soportar la carga. El hombro de ustedes y el hombro nuestro. Necesitamos sacar esto adelante. Necesitamos responderle al mundo como el mundo nos está viendo. El mundo nos está viendo como un país promisorio en medio de un escenario de incertidumbre. Y esa responsabilidad recae sobre nuestros hombros. Muchas gracias.